Los saludos de hoy son para las personas que comentaron en mi canal con el hashtag quiero mi saludo. Saludos muy especiales a Víctor Ariel Casco y Rodri Ibarra. Solo tienes que dejar en los comentarios el hashtag quiero mi saludo. Sin más preámbulos, comencemos. Buenos días o noches, damas y caballeros. Yo soy Zeta y bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre la Pascualita, una de las leyendas más conocidas de México. La Pascualita o la Chonita es una de las leyendas más conocidas de todo México. Es una leyenda que perdura en la actualidad, probablemente debido a que, a diferencia de tantas leyendas, tiene la magia de que el ser legendario está a la vista de todos. Así, no hay quien pueda decir que el maniquí de la Pascualita no existe. Simplemente la Pascualita sigue allí detrás de su vitrina, con todo un cúmulo de testimonios que afirman la presencia de cierta vida sobrenatural en ella. Se sabe que el maniquí de la Pascualita apareció en un aparador de La Popular, un local chihuahuense de vestidos de novia, el 25 de marzo de 1930. La versión más común dice que la dueña del negocio, Pascualita Esperanza Perales de Pérez, la mandó a traer de Francia. Otra versión también dice que el maniquí fue traído de París, exactamente, pero que la señora Esperanza lo adquirió en México, dentro de una prestigiosa tienda conocida como el Puerto de Liverpool, de la cual ella solía traer telas, azahares, ramos y otros productos que vendía en su local. Al principio no le quisieron vender la hermosa figura de cera, pero ella estaba tan prendada del maniquí que amenazó con dejar de comprar sus suministros en la tienda si no lo vendían. Por lo que accedieron, y así la señora Esparza lo llevó a su local. Sea cual sea la verdad, se cree que la señora Esparza compró el maniquí porque, además de ser sumamente bello y de aspecto realista, se parecía bastante a su hermana, encargada de confeccionar los vestidos que exponía en el escaparate de su local, e incluso a ella misma. Según se cuenta, desde el primer día en que la novia de cera estuvo en La Popular, todos se detenían a mirarla, aunque la dueña le dio el nombre de Chonita. Por su aparición en el día de la Encarnación, el vulgo tenía más fuerza, y como todos la llamaban la Pascualita, por su parecido a la dueña del local, fue ese el nombre que finalmente le quedó. Si nos preguntamos ahora por qué la Pascualita impresionaba tanto que se convirtió en un ícono de la época y se ganó el título de la novia más bonita de Chihuahua, la razón está en que era distinta a los demás maniquís de la época. Tenía un mejor acabado en la cera. Sus ojos eran de cristal, su pelo y sus pestañas eran implantes de verdadero pelo y pestañas, y su expresión, a diferencia de las de tantos maniquís de mirada inerte, era viva y reflejaba emociones, cual si estuviese dotada de humanidad. Bien, hasta aquí simplemente la Pascualita llamaba la atención, pero en algún momento de la década de los 60, no se sabe si antes o después de 1967, empezaron a surgir rumores de que la novia de cera estaba viva y era capaz de moverse de noche cuando no había nadie en el local, o sonreír a algunas personas. Particularmente, los rumores se hicieron más frecuentes cuando Pascualita Esparza Perales de Pérez falleció en 1967. Entonces aparecieron personas diciendo que la Pascualita le seguía con la mirada, que su fantasma le seguía un tiempo si se quedaban viéndola fijamente, o que por breves segundos le aparecía venitas rojas en los ojos. Inclusive se supo de algunas empleadas que trabajaban en La Popular que renunciaron a su puesto porque vieron llorar o moverse a la Pascualita, y de otras que se negaban a vestirla porque supuestamente le aparecían venas verdosas en las piernas que posteriormente desaparecían, al igual que las venitas que más de uno vio en el blanco de sus ojos. Por el momento, dejaré este video hasta aquí, pero no se preocupen,
que habrá una segunda parte muy pronto. En el siguiente video haré una recopilación acerca de 5 teorías que explican el origen de la Pascualita y el porqué de su manifestación. Así que no olvides suscribirte y activar la campanita. Así nos vemos muy pronto en este nuevo video. Quiero hacer una invitación muy especial a las personas que siguen este canal. Como ya muchos saben, tengo una cuenta de Instagram y estaré subiendo contenido exclusivo en ella, como imágenes, relatos de terror e inclusive videos que no aparecen en el canal. Desde ya muchas gracias, eso ha sido todo por hoy, me despido, buenas noches.